Hola, soy Miriam de Guardia. Te invito a que compartamos Ficha Médica, consejos prácticos para la salud, a través de señal Wi-Fi por la 91.3. Aquí estamos, señoras y señores, los miércoles. Cada 15 días la tenemos a nuestra médica de cabecera Miriam de Guardia en nuestros estudios y siempre nos trae temas para tener en cuenta, haciendo prevención primaria de la salud. ¿Cómo le va, Miriam de Guardia? ¿Cómo anda? Muy bien, Juan. Buenos días para vos, para toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Bien, siempre nos encanta tenerla aquí en los estudios de la radio y hay muchos oyentes que siguen esta sección. Es como llevarle el consultorio a casa, ¿o no? Exactamente, más cerca de la gente. Sí, la verdad. Igual los invitamos a aquellos que tengan alguna duda o algún tema que quieran que tratemos, que charlemos, algún mito, alguna cuestión en particular, será bienvenida la consulta. Y esta tarde, para mí que hay un mito, creencias, muchas cuestiones que tienen que ver con esto que vamos a hablar, que va a hablar usted ahora. Y después, bueno, voy a ir acotando algunas cosas que son de nuestros antepasados, lo que nos decían. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del herpes zóster, más comúnmente conocido como la culebrilla. Por eso te decía, nunca yo lo escuché decir así, de esa manera. Ahora hay algunas publicidades en la tele que habla de este herpes. Que bueno, cuéntenos qué significa eso. El virus, la familia de los virus herpes es una gran familia de virus, que la mayoría de lo que conocemos es el herpes común, el herpes simple, tipo 1 y 2, que es el que nos da la lesión habitualmente en la boca o en la nariz, que es lo más habitual, ¿no? Pero dentro de este grupo de virus, uno de los subtipos es el virus herpes zóster, que ese es el nombre. Uno tiene contacto con este virus porque es de amplia diseminación, digamos, ingresa por la vía respiratoria, bueno, uno tiene contacto en la juventud o en la infancia y el virus queda dormido, acantonado en el sistema nervioso, ¿sí? En los nervios, en algún ganglio del sistema nervioso. No solamente tenemos ganglios para las defensas, sino unos ganglios que son como cúmulos de neuronas y quedan ahí dormidos hasta que sucede algún evento, sea una enfermedad, como puede ser una gripe, un resfrío, una neumonía, una situación de mucho estrés, como una mudanza, una separación, lo que sea, un cambio de trabajo. Y ante esa situación de estrés, sea enfermedad u otra causa de estrés, las defensas bajan, ¿sí? Cuando las defensas bajan, este virus que estaba latente, dormido, se reactiva. Y como sale de ese ganglio, empieza a tener actividad en el nervio, ¿sí? Por eso tiene una forma lineal habitualmente y por eso se llama culebrilla. Habitualmente, antes de que empiecen a aparecer esas lesiones que son como vesículas, que se llenan de líquido, después se rompen y forman una costra, antes de eso aparece siempre el dolor, quemazón, que a veces puede ser que uno piense, no sé, me duele la ciática, tengo un dolor muscular, y por ahí es el inicio del herpes hasta que uno no se da cuenta, hasta que aparecen las vesiculitas, esas lesiones en la piel. Es una enfermedad lineal. Tiene que ver con esto que por ahí decían nuestros abuelos o nuestras abuelas, de que va de forma lineal y que si te das la vuelta te podés morir. No, eso exactamente. Como tiene esa forma lineal, como una forma de una culebra, porque tiene esas vesículas que después queda la costra, parece como la piel de una serpiente. Ajá. Pero nunca, se llama metámera, ese ganglio y el nervio que sale nunca queda en circular y nunca se unen. Siempre tienen una unión con una diferencia, nunca contactan. Por eso siempre está una en un nivel más arriba y la otra en un nivel más abajo, entonces nunca se van a llegar a cerrar. Hay como un mito de eso, ¿viste? Que la curaban con la tinta china y no sé qué otra cosa, que si te llegaba a dar la vuelta, no sé. Chao, sí, como la sandía con vino. Claro, más o menos igual. Eso, es igual. Pero nunca van a quedar equiparadas porque por el nivel de diferencia que tienen los nervios, nunca quedan linealmente juntos. Entonces, aunque sea bilateral, que es raro, porque habitualmente va hacia un solo lado,
quedarían con diferencia igual de nivel, no tienen el mismo nivel. ¿Qué cosa nuestro cuerpo? Porque vos decís que queda ahí como relegado en un ganglio y que se puede activar, no todos. Por ahí podemos llegar a tener Exactamente. Así como hay pacientes que ante situaciones de estrés tienen el herpes común, el herpes simple en la boca, que ya saben, no sé, tengo que estudiar, tengo un examen, pum, me apareció el herpes. Me peleé con mi novio, pum, me apareció el herpes. Y esto sucede lo mismo. Habitualmente uno lo tiene acantonado y ante situaciones de estrés aparece. El tratamiento, lo ideal sería que sean las primeras 72 horas, que hay antivirales. El más conocido es el aciclovir, pero hay otros. Lo que hace que la carga viral baje y la manifestación en piel disminuya. Y lo que deja este virus, como viaja en un nervio, genera mucho daño en el nervio y genera un dolor que se llama dolor neuropático, que no es un dolor como el dolor de un golpe, el dolor de una contractura, es un dolor que es urente, como quemazón, como electricidad. Hasta a veces existe efectos que llaman alodinia, que es como tener dolor por situaciones que no deberían generarte dolor. Por ejemplo, el roce de la ropa, el agua tibia o el frío. O sea, situaciones que no deberían generar dolor de forma normal, al sensibilizarse el nervio por el virus, generan mucho dolor. No tratado y maltratado de forma precoz, genera un dolor en el nervio, es un dolor neuropático crónico, que a veces requiere hasta incluso bloqueos anestésicos del nervio para que la persona deje de sentir dolor, y es muy incómodo porque uno siente pinchazos, quemazón, electricidad, incluso se no puede dormir porque a veces el mismo roce de la sábana genera y dispara el dolor. Entonces, muy importante es muy tener importante en cuenta el diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado de inicio y un control adecuado del dolor de forma temprana. Porque después, en algún momento querés que hablemos de dolor, cuando uno controla mal el dolor de forma aguda, claro, apenas empieza, es muy probable que el dolor quede como crónico. Eso lo vamos a abordar en otra ficha, lo del dolor, que la verdad hay tela para cortar ahí. Pero ¿después de qué edad aparece esto? ¿Después de los 50 o no? Hay una mayor incidencia en los pacientes que son mayores, mayores de 50 años, y pacientes que están inmunosuprimidos, ya sea porque tienen una enfermedad oncológica o una enfermedad oncohematológica, sea linfoma, leucemia, HIV, o que tomen corticoides de forma crónica, o medicaciones que ahora están muy de moda para tratar, por ejemplo, la artritis psoriásica, la artritis reumatoidea, que son son medicaciones que modulan la inmunidad. Entonces pueden predisponer a que un paciente más joven que está recibiendo un tratamiento en particular pueda desarrollar este herpes zóster de una forma un poco más florida o intensa de lo que sería si no estuviera recibiendo esa medicación. Por eso siempre recalcamos esto de comentarle al médico qué medicación estoy recibiendo, qué medicación estoy tomando, ¿sí? También existe una vacuna que no está incluida en el calendario, que es costosa. Ajá, ¿sí? Sí. Hay un solo laboratorio que la fabrica y está indicada en pacientes mayores de 18 años, ¿sí? Que tienen o una causa de inmunosupresión, y mayores de 50 para prevenir la neuropatía y las formas graves por herpes zóster, ¿sí? Esta neuropatía crónica, porque cuando uno la trata mal, queda de forma crónica el dolor y es muy molesto. Y puede no prevenir de que uno lo tenga, pero sino que tenga una forma mucho más leve y no genere este daño crónico, ¿sí? Y está indicado sobre todo en las personas que o van a ser inmunosuprimidas antes de generar la inmunosupresión, o las que están en tratamiento. ¿Aparece el herpes? Esa, tipo culebrilla, lo decimos así para que entienda la gente. Eso después se va, pero queda ese dolor crónico. Sí, puede quedar el dolor crónico. Cuanto más manifestación tiene, hay más daño del nervio y lo más difícil de tratar es el dolor crónico. Habitualmente, muchas veces el paciente consulta meses después de que se le fue porque todavía sigue con dolor o con molestia, o que siente algo diferente y sí, está molesto. Y a veces queda con mucho dolor. Uno no debe hablar de su paciente, pero una vez vino un paciente que ya había hecho hasta bloqueo del nervio con anestesia local porque ya no tenía forma de vivir con ese dolor. ¿Y se puede saber mediante un análisis de sangre eso? Si lo tenemos o no al virus. No. Ajá. No. Solamente aparece y bueno. Aparece y habitualmente reiteramos la clínica, lo primero que uno siente es el dolor, el ardor, la quemazón, y después empiezan a aparecer las vesículas y las lesiones en piel.
como también el herpes, lo más peligroso es cuando aparece en la cara o cerca del ojo. Porque al viajar por un nervio pueden afectar al nervio ocular, a los nervios del ojo. Entonces, como el herpes también, cuando tiene herpes cerca del ojo, tiene que hacer la consulta precoz porque puede generar un daño en la visión. Estamos hablando del herpes zóster con nuestra médica de cabecera Miriam de Guardia en esta tarde, donde la verdad es bastante complejo tener esto, ¿o no? Sí, uno debería tratarlo de forma precoz. Hay pacientes que no les queda dolor, que lo resuelven bien con tratamiento habitual, y otros que sí generan dolor y con neuropatía. Pero eso uno no puede saber cómo va a evolucionar o si va a tener esta neuropatía a lo largo de una vez que termina la enfermedad. Ajá. ¿Y la vacuna cuánto es costosa? Mucho. ¿Más de 300.000 pesos? No, que está 200, 250 O más sea que o menos. si un jubilado... Son digo, 2 dosis y son por eso. Son 2 dosis, no es una sola, una aplicación, y entre 2 meses a 6 meses se pone la segunda dosis. Ujú. ¿Esto es algo mal curado? También dice la gente que es No, una enfermedad mal curada. porque el cuerpo una vez que lo detecta es como que lo guarda y queda acantonado ahí, como el herpes común también. ¿Sarampión mal curado? No sé No, qué eso se no, dice. no. No, nada. No, el herpes tiene esta capacidad de poder guardarse o quedar acantonado en el sistema nervioso. Entonces tiene esa capacidad de poder infectar nuevamente. Hay otros virus que también tienen la misma capacidad, Ajá. que en situaciones de inmunosupresión pueden generar enfermedades graves. Claro. Como hay otros virus. Y pensar que nosotros íbamos a que nos cure la culebrilla y en realidad es el herpes zóster. En una persona joven los síntomas pueden ser menores a lo que los Exactamente. comentamos. Habitualmente mayores de 50 años tienen muchos más síntomas y más probabilidad de generar neuropatía que en un paciente que sea más joven. Y después el curso natural de la enfermedad, no es la tinta china, es como el herpes. Se te hizo el herpes, salió la vesícula, la costra, después de unos días desaparece, se Claro. cura solo y no te deja cicatriz. Claro. Y esto sería lo mismo. O sea, es la evolución natural, uno lo deja y después se iba a secar la costrita y se cae y ya está. Aquí estamos hablando de un tema muy interesante en esta tarde donde los pacientes y no pacientes de esta ficha médica están tomando conciencia de esto que es el herpes zóster. Hemos hablado de los casos y cómo se trata. La verdad, muy interesante, Miriam de Guardia. No sé si hay algo más para decir sobre esta enfermedad. No, nada más. Lo que sí hay que hacer la consulta precoz cuando uno tiene las vesículas para poder tratarlo de mejor forma, que dure menos tiempo y evitar el dolor a futuro o el dolor crónico. Repasamos. Primero viene con dolor, como un dolor muscular. Como un dolor, es como una quemazón, dolor urente. Y siempre Habitualmente sigue como sigue ese camino lineal. Muchas veces uno piensa que es un tirón o algo muscular. Y después empiezan a aparecer las vesículas. Generalmente en la cara, pero puede aparecer en Pueden otras partes del aparecer cuerpo. en el torso, en el tórax, en las piernas. ¿Y en la parte de articulación o no? No, Aparece no, en cualquier lado. Habitualmente generalmente nacen como desde la médula, desde Ajá. la columna hacia adelante. Lo más frecuente es que sean en el tórax o en las piernas, como si fuera el nervio ciático que baja por la cola y va hacia el muslo. Ujú. ¿Sí? Tratamiento, prevención primaria de la salud en esta tarde de miércoles con nuestra doctora Miriam de Guardia, repita que está atendiendo en consultorios Carabelas. Dígalo. Mando el chivo. Mande el chivo ahí y la Y bueno. matrícula. Porque esto En queda grabado y bueno. Claro, Sarmiento 426, los días miércoles, igual tengo mi teléfono que casi todo el mundo ya lo tiene. Por eso no es necesario. Y ahí sacan un turno para cualquier consulta. Hay ficha médica ahí, tiene ficha Sí. de cada uno de los pacientes. Sí, por supuesto. Todo- La tengo online, porque a veces, para Claro, no perder está cosas, bien, o a está bien. veces Es la hay bitácora. consulta. Ahora con el celular es mucho más habitual la consulta online Claro. y uno tiene que tener todo a mano. Se especializó en terapia del dolor, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos Es a un hablar. largo camino. Sí. No existe como especialidad en sí, pero hice un curso de 1 año y ahora estoy haciendo otro de dolor osteomioarticular, que es Claro. un tema muy complejo, el tratamiento del dolor. Pero bueno, muy necesario a veces para los pacientes que están con enfermedades severas. Sí,
Así es. Bueno, en el próximo capítulo seguramente hablaremos de eso. Gracias Miriam de Guardia por estar con nosotros. Matrícula nacional, provincial. Matrícula nacional 137.964 y provincial 65.373. Muy bien, gracias por venir a la radio. Un placer como siempre. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Cuídense. Nuestra médica de cabecera Miriam de Guardia con nosotros tarde de miércoles y bueno, ahí a prevenir todo, que hoy se ha alargado mucho la expectativa de vida y si nos cuidamos, hacemos bien las cosas, la verdad hasta los 100 años vamos tranquilos nomás. Hola, soy Miriam de Guardia. Te invito a que compartamos Ficha Médica, consejos prácticos para la salud, a través de señal Wi-Fi por la 91.3.